La siguiente medida que estamos implementando pues tiene que ver con los resultados de salud y pues hace parte como de todo este rompecabezas, y es hacerle seguimiento a los actores que están dentro del sistema de salud con base en indicadores de salud, y unas campañas y una política muy activa y muy fuerte en los temas de promoción y prevención, apoyada en un modelo de atención primaria en salud que digamos es una de las fortalezas de la ley 1438 que fue aprobada en enero de este año. El siguiente tema tiene que ver con sistemas de información, y hay muchas cosas que están haciendo en sistemas de información. Yo solamente traigo dos a esta discusión. Uno es la articulación de las bases de datos con las bases de datos de la Registraduría Nacional, y otro de los puntos es la creación de un esquema de afiliación única que articule las bases de la DIAN con las bases de la UGPP de Hacienda, con las bases de la Registraduría, para que haya un solo mecanismo de afiliación y que permita también simplificar los cambios entre regímenes y entre aseguradores. El sexto punto es un plan de fortalecimiento de la red pública que venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda, en donde, digamos, además de inyectar recursos y atender las afugias que tienen los hospitales públicos por el tema de liquidez, busca una modernización de esa red pública y un enfoque hacia los temas de calidad. En la ley 1438 también se definió un mecanismo que permita servir y responder de una forma un poco más organizada a qué hacer con los hospitales cuando los hospitales tienen problemas, y es un fondo de garantías para esos hospitales públicos. Hay toda una política farmacéutica, solamente quiero destacar dos aspectos. Esta política está en formulación en este momento, tiene que ver con el acceso a los medicamentos y también con medidas que garanticen la competencia en el mercado farmacéutico. En los temas de fortalecimiento de inspección, vigilancia y control, pues hay muchas medidas que ha anunciado el gobierno y que se empezarán a concretar prontamente. Una de esas tiene que ver con la redefinición de los requisitos de habilitación y operación de las EPS para que operen como aseguradores y para que sean vigilados como aseguradores, en donde sus requisitos de habilitación y operación no solamente tienen que ver con el tamaño, cuántos afiliados tienen y cuáles son sus indicadores de salud, sino también cómo hacen la gestión de riesgo, tanto financiero como de salud como operacional. Y acá es uno de los temas que se mencionó en la sesión de la mañana, y es la supervisión de las EPS a cargo de la superfinanciera en tanto aseguradoras. Y, por supuesto, el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que recibió un nuevo set de herramientas, que tiene un nuevo presupuesto, tiene más recursos, pero que tiene que concentrarse principalmente en los temas de salud y de flujo de recursos. Está el rediseño institucional del sector salud, en donde está la decisión de los ministerios, la creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías, el fortalecimiento del INVIMA y del Instituto Nacional de Salud, y la creación de una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Protección Social que se encargue de la administración del FOSIGA y de los otros fondos. En los temas de empleo, ¿cómo voy de tiempo? En los temas de empleo, el compromiso del gobierno pues es la generación de empleo, y acá simplemente va a traer dos de las políticas micro, entendiendo que esto está en un contexto mucho más amplio y que el mercado laboral tiene muchas más, tiene una dinámica mucho más compleja que las medidas puntuales que vamos a presentar. Una es la Ley de Formalización y Generación de Empleo, que fue aprobada en diciembre del año pasado, en donde busca formalizar empleos y empresas que hoy son informales, generar más empleos formales y mejorar los ingresos de la población informal, y en particular mejorar la empleabilidad de unos grupos que se han identificado como particularmente vulnerables. Entre esos están los jóvenes entre 18 y 27 años, las mujeres mayores de 40 años y los discapacitados. La estrategia es facilitar la creación y sostenibilidad de las empresas para generar puestos de trabajo y generar unos incentivos para la formalización que se traducen en la práctica en reducción de costos no laborales. Entonces, esta gráfica lo que muestra es cuáles son las empresas que pueden aplicar a ese tipo de incentivos y cómo eso se traduce en una reducción de los costos no laborales, entendiendo que son una barrera muy importante para la generación de empleo. Los impactos esperados de esta ley son cerca de 290.000 nuevos empleos, y en particular para los jóvenes entre 18 y 27 años en cerca de 178.000.
A la fecha tenemos los datos de cuántas empresas se han registrado y han hecho uso de los beneficios de registro mercantil. Son cerca de 211.000 y el efecto neto que estimamos nosotros por cuenta de la Ley 1429 es de cerca de 113.000. Otra de las medidas muy importantes que vemos como una disminución a las barreras de entrada a ese mercado laboral formal es la reglamentación de uno de los artículos de la ley del plan que tiene que ver con la cotización por días. Entonces acá lo que permite es que trabajadores que por la característica de su trabajo, en donde trabajan 2 o 3 días a la semana, nunca logran llegar a cotizar sobre un salario mínimo legal vigente, puedan cotizar sobre el periodo que ellos trabajan. La limitación acá es que por lo menos coticen sobre un salario mínimo legal vigente diario. Eso genera unos beneficios en salud en términos de un plan de beneficios equivalente al del régimen contributivo y no significa la pérdida de su estatus como beneficiario del régimen subsidiado. En protección para la vejez, estas contribuciones se esperan asociar con los beneficios económicos periódicos. Acá están las tasas de desempleo e informalidad que ya han sido mostradas en las presentaciones previas. Y sobre el tema de pensiones, el objetivo del gobierno es aumentar la cobertura, equidad y sostenibilidad, más colombianos con derecho a la pensión o ingreso a la vejez. Estas son las cifras de cómo han ido creciendo el número de afiliados al régimen de prima media y al régimen de ahorro individual. Otras ilustraciones acerca de lo que ya nos había presentado el doctor Montenegro, en términos de que solo 1 de cada 3 personas mayores de 65 años tiene acceso a la vejez, solo 1 de cada 5 trabajadores cuenta propia cotizan al sistema y solo 1 de cada 10 individuos que gana menos de un salario mínimo está afiliado. Entonces uno podría hacerse la pregunta y es, no, ellos no cotizan porque tienen otros sistemas de aseguramiento, pero a la pregunta que hace el DANE en la encuesta continua de hogares, vemos que las personas que no cotizan en un 85% no están ahorrando o no están haciendo inversiones o no están generando ningún mecanismo alternativo que les permita tener un ingreso en la vejez. Los retos del sistema de pensiones los resumo en este slide. Es incentivar el ahorro para la vejez, la creación de empleo de calidad y, por supuesto, teniendo en cuenta las restricciones fiscales. El pilar solidario pues tiene muchos diferentes componentes, uno de los cuales tendrá que ser la reglamentación de los beneficios económicos periódicos y el incentivar ese ahorro para garantizar que esos adultos mayores puedan tener un ingreso durante su vejez. La solución integral, como lo dijo el ministro de Hacienda, pues está siendo discutida en este momento y pues tendrá que pasar por un proceso muy amplio de discusión que incluya no solamente a aquellas personas que tienen una expectativa razonable de ser pensionadas, sino a aquellas que en este momento están completamente por fuera de ese panorama. Las conclusiones, los niveles de avance y los retos que enfrentan los diferentes subsistemas de protección social son diferentes. En salud las coberturas son amplísimas, en cambio tenemos unos retos muy importantes en temas de calidad y sostenibilidad que pasan por hacer una mucho mejor vigilancia del sector. En los temas de mercado laboral está la formalización y la generación de empleo, y en pensiones, pues los temas de cobertura, equidad y sostenibilidad. Se han dado avances este año, se han definido cronogramas claros para hacer esa unificación de planes de beneficio y esa actualización, y hay toda una cantidad de medidas para poder evaluar a los actores del sector salud por los resultados. La Ley de Formalización y Generación de Empleo introduce incentivos importantes a la generación de nuevos empleos y el mejoramiento de la calidad de los ya existentes. Y con esto termino.